Buenas a todos. Una serie de suspenso de Wet Tom. Sí, es una obra tipo zombies por lo que estoy viendo, pero recordemos que el infectado conserva su vida mientras el zombie ya la finalizó. Infección. Caracas, Venezuela. Sí, es una ciudad montañosa, yo la he visto en persona, tengo familia allá, así que antes de que empezaran hace años con el tema del cierre de fronteras, fui 2 veces, ocasiones distintas. Bueno, aquí en un autobús tenemos a un par de hermanos esperando llegar a su destino, el cual el varón nota que su hermana ha sacado el teléfono, un poco extrañada. Su madre le está escribiendo: Victoria, hija, ¿estás con tu hermano? Y él le responde que sí. Ella dice que en el trabajo parecían estar todos muy alarmados por algo y la regresaron a casa. No sabe qué está pasando, pero que mejor lleguen rápido. Ya le avisa a su madre que ya van para allá. Ella se ve extrañada cuando su hermano, que la llama Tori, supongo que para abreviar Victoria, le llama la atención por estar con el teléfono afuera. Ya sabe que podría alguien acercarse y lo que ella le dice es que sí, que ya sabe, pero era para responderle un mensaje a su mamá, a la cual al parecer ya salió del trabajo y está en casa. Su hermano obviamente se extraña porque es muy temprano. Esta le dice que, bueno, ella no lo sabe y tampoco parece que su madre lo sepa, solo quiere que lleguen lo antes posible. En eso, Victoria se acuerda del regalo de su madre. Han olvidado comprarle uno. Lo extraño es que no especifica la razón, aunque lo más probable es que sea su cumpleaños. Su hermano le dice que tranquila, que de camino a casa le comprarán algo. Si viven por el centro de Caracas, no tendrían problemas en encontrar almacenes. Bueno, su hermano le sugiere un perfume una vez que ya se bajaron del bus. Y esta le dice que no, si es lo único que se le ocurrió. Él le dice que tiene de malo un perfume y dice que tal vez no son tan costosos. Ella le insiste que no, que mejor algo que venga de ellos mismos y sugiere hacer una tortita sencilla, que es mucho mejor que el perfume. Este le dice que porque una torta y que definitivamente la repostería no es lo de él. Victoria le asegura de que ella se ocupará de eso y que él solo será su ayudante, ahí echándose flores. 2 patrullas pasan a gran velocidad extrañando a John, mientras su hermana está completamente concentrada en el tema del regalo de su madre, pensando si sorprenderla o no. Al parecer ya le habían hecho una torta el año pasado, lo que confirmaría que es el cumpleaños. John solo está mirando el cielo, en el cual hay 3 helicópteros que llaman profundamente su atención, a lo que su hermana extrañada le dice que le pasa. Él está serio y ella debe insistir para que éste le responda porque está mirando al cielo. Él le dice que ha visto a las 2 patrullas y a los 3 helicópteros ir en la misma dirección, lo cual lo hace pensar que algo pasa, aunque su hermana no está alarmada. Mientras él intenta explicarle, al parecer escuchan algo, o por lo menos algo llama su atención para que noten esta enorme cortina de humo que está al parecer unas calles, sorprendiendo y preocupando a ambos, cuando de pronto una bocina se escucha. Un camión está en contravía y al parecer fuera de control, llevándose a todo lo que no se logre mover. Los hermanos logran evitarlo por suerte, preocupándose mucho y decidiendo que tienen que salir de ahí lo antes posible, igual que el resto de quienes están alrededor. A pesar de eso, John nota algo extraño: una persona atacando a otro, quizás una mujer a un hombre de manera bastante salvaje, y personas gritando en el suelo. En eso llega los militares, quienes le ordenan a todos que salgan de las calles y busquen refugio, sin dar ningún tipo de explicación. Aquí, como no es de extrañar, llevan la bandera de Venezuela en el hombro. De hecho, se ve en varios lugares sutilmente. John en eso también ve a otra persona en el suelo, la cual se comporta de manera extraña. La vista desde el cielo de Caracas no es buena. Claramente ha habido estos accidentes por toda la ciudad. Los hermanos se refugian en un callejón mientras recuperan el aliento. John le pregunta a su hermana si se encuentra bien, a lo que ésta le confirma que sí. Él intenta tranquilizarse mientras trata de pensar qué hacer. Victoria revisa su teléfono, en el cual nota que su madre estuvo intentando comunicarse con ellos. Varias llamadas y un extraño mensaje final en el que asegura que hay alguien extraño en el edificio, personas extrañas. Inmediatamente le pasa el teléfono a su hermano, el cual obviamente se preocupa
y deciden irse de ahí rápidamente, no sin dejar de pensar en lo que sucedió. Cuando llegan al edificio le piden a Jesús que abra la puerta, al parecer es el portero. Junto a otro hombre no quieren dejar pasar a más nadie por lo que esté sucediendo. Ellos le insisten, el sujeto le dice que no quieren dejar entrar a más nadie porque no saben quién podría estar enfermo y quién no. Victoria está confundida y le dice que bueno, que no entiende, pero que ellos no están enfermos. Si no han visto a la gente allá afuera. Luego John le confirma a él que sí, que los ha visto, que está preocupado, pero que tienen que entrar porque su madre está arriba. John obviamente entra en este momento de debate moral, que es lo correcto, pero finalmente les abre la puerta. Son los hijos de Vanessa al final de cuentas, supongo que la conocerá, serán amigos, y bueno, los dejan entrar. El otro sujeto no está muy contento con el asunto y posiblemente el propio Jesús tampoco. Los dos chicos suben rápidamente por las escaleras debido a que no hay luz en el edificio, aunque faltaría saber si se trata de toda la ciudad o es algo localizado. En este momento puede ser extraño el hecho de que esto haya tomado a todo el mundo por sorpresa, pero estamos hablando de Venezuela y si también los está gobernando el oficialismo, pues ya sabrán cómo son con las noticias en ese lugar. Digamos que no tienen la prensa más transparente en estos momentos. Hay indicaciones de violencia en el pasillo por el que caminan los chicos. John le pide a su hermana que no se aleje de él. Cuando llegan a la puerta de su departamento, si nos fijamos, hay más indicios. La puerta está abierta, pero también tiene arañazos. Al entrar con cuidado, los hermanos notan a una persona, un hombre que está tirado en el piso. No parecen reconocerlo o no le dan mayor importancia, solo están preguntando por su madre. Aquí tenemos un evidente simbolismo en el cual están los tres celebrando la fiesta del año anterior, por lo que puedo suponer. Muy preocupada entra Victoria, quien ve a su madre de espaldas. Cualquiera con más de 13 años y cierta experiencia en el género del suspenso y el terror en general, ya sabemos lo que va a pasar, y efectivamente, mientras la llaman, queda evidente que se ha infectado y inmediatamente que los nota se lanza a atacarlos. Cae sobre su hija, quien trata de hacerla entrar en razón sin ningún éxito. John obviamente interviene, intenta detener a su madre que está peleando con todas sus fuerzas, que bueno, él tan solo trata de alejarla de su hermana. Pero en esto, por el forcejeo, ambos acaban cayendo y mientras John se golpea con la pared, su madre golpea una mesa. Esto también se cae la fotografía que vimos antes. John se lastima el hombro y su hermana le llama la atención para que vea que su madre ya no se mueve, lo cual obviamente preocupa y asusta a ambos hermanos, quienes le hablan tratando de hacerla reaccionar, pero también notan que se dio un golpe muy fuerte y nada de lo que digan puede hacerla volver, obviamente. Y terminamos aquí ya con un enfoque al suelo donde hay evidencia de lo que le pasó a la madre y el evidente simbolismo que nos deja la fotografía. Como pueden ver, tiene lo típico de este género, lo que está bien. Es de esperarse que la siguiente parte trate de más información de lo que está ocurriendo, de dónde pudo haber surgido esta enfermedad, como también cómo van a resolver los chicos su situación, si se quedarán en el hotel con el resto de las personas que hayan logrado salir ilesas o si por lo contrario intentarán comunicarse con algún otro familiar y llegar a alguna zona distinta en la que se pueda considerar seguro, como tiende a ser bastante habitual en este tipo de historias de tragedia. Ya para finalizar, les quiero comentar que mi obra Rosa Negra la acabo de empezar a publicar en la plataforma de Tapas, donde va a estarse actualizando diariamente hasta que se finalice la publicación. Pueden hacerse una cuenta y seguirme, también dejarme algún donativo por ahí si gustan. Sobre el tema que les estaba hablando del otro video sobre esto de pedir ayuditas, a ver si me consigo rápido otro teléfono. He estado viendo las opciones y estuve pensando en el Patreon, pero fuera de poner los videos antes y quizá mostrar los diseños de los personajes antes de subirlos a Instagram, también no se me ha ocurrido otra cosa que pueda poner como recompensa que pueda valer la pena, y sin un computador no me atrevo a poner, ya sabes, algún tipo de desafío o algo que pueda colocar como meta. Y también estuve viendo algo del PayPal, pero me preocupa esa plataforma porque las denuncias acerca de abusos a quienes no siguen lo woke van en aumento y cualquiera que mire mi obra se va a dar cuenta que yo no sigo ese lineamiento para nada. Así que de momento vamos a dejar la cosa así. Voy a ver qué otras opciones
hay. Y bueno, si gustan también pueden seguirme por las otras redes que tengo, Odise, tengo el Kawaii. Bueno, eso es todo por mi parte. Chao.